Vía de las pentosas. La función de la vía de las pentosas es producir NADPH y ribosa 5-fosfato. Tiene dos vías. La primera se llama vía oxidativa o irreversible y esta consta de dos reacciones. La primera comienza en glucosa 6-fosfato, como podemos ver aquí, y forma 6-fosfogluconato por medio de estas dos enzimas, pero de estas dos enzimas la que realmente importa es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La 6-fosfoglucolactona hidroxilasa no importa mucho. Esta es la que realmente importa. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta. Después, la 6-fosfogluconlactona produce ribulosa 5-fosfato y finalmente ribosa 5-fosfato. Que la ribosa 5-fosfato tiene como objetivo participar en la síntesis de DNA o RNA, o sea, de ácidos nucleicos, pero esa es otra vía. Lo importante de esta vía irreversible o oxidativa, también conocida, es la producción de NADPH. La otra vía se llama vía reversible o no oxidativa. Esta vía empieza en gliceraldehído o fructosa 6-fosfato y también termina en ribosa 5-fosfato. Todo lo que pasa entre estas reacciones no es importante, solo hay que recordar que la transcetolasa y la transaldolasa son las enzimas que hacen estas reacciones. De estas dos, la transcetolasa requiere de tiamina y eso es muy importante. Entonces, recapitulando, la vía de las pentosas tiene como objetivo hacer ribosa 5-fosfato y NADPH. La vía oxidativa forma NADPH y ribosa y la vía no oxidativa solo forma ribosa, no NADPH. Aparte de la vía que acabamos de ver no oxidativa para la producción de NADPH, solo tenemos otra vía que lo produce, que sería esta de malato a piruvato. Esta vía sucede cuando hay mucho NADH en el ciclo de Krebs y poco NAD. Entonces el citrato sale de la mitocondria y forma oxalacetato y ácido y acetilcoenzimada fuera de la mitocondria. Entonces formamos piruvato a partir de oxalacetato. Y generamos NADPH, eso es muy relevante. Entonces prácticamente solo tenemos dos lugares donde se produce el NADPH. ¿Y por qué es tan importante hablar del NADPH? Tiene muchas funciones. La primera que vamos a ver está en el eritrocito y aquí de lo que se encarga es de reducir el glutatión. ¿Qué es el glutatión? Es un antioxidante muy importante para los eritrocitos que, como ven aquí, este es un radical libre, peróxido de oxígeno, que se produce por medicamentos, por habas o por infecciones y que puede dañar la membrana celular. Siempre se está produciendo una cantidad de estos radicales libres y el sistema normal es que el glutatión tome los electrones de este peróxido de oxígeno y se oxide, generando agua. Pero necesitamos regenerar el glutatión y el NADPH dona sus hidrógenos para reducirlo. Estaba oxidado y se reduce. Entonces el NADPH queda como NADP y esa es una de las funciones del NADPH. Reducir el glutatión para que éste pueda
reducir los radicales libres. La enfermedad más común o la deficiencia enzimática más común en todo el mundo es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta. Y lo que produce es anemia hemolítica, ya que las personas que carecen de esta enzima pues tienen niveles elevados de peróxido de oxígeno que daña las membranas celulares y por ende destrucción eritrocitaria. De hecho, las personas pueden ser asintomáticas hasta el que alguno de estos eventos puede desencadenar muchos radicales libres y producir la hemólisis. Estas personas pueden tener los cuerpos de Heinz, que son residuos de hemoglobina acumulados en el citoplasma del eritrocito, y cuando pasan por el sistema reticuloendotelial en el vaso, pues los macrófagos se los comen dejando estas células, que las conocemos como células galleta o células en mordisco, bite cells. Las personas que tienen esta deficiencia enzimática generalmente fue por un tipo de mutación en regiones donde había mucha malaria o paludismo. Entonces es un tipo de evolución donde estas personas son inmunes a estos parásitos debido a que las grandes cantidades de radicales libres generan un medio hostil para cuando este tipo de parásitos infecta. Estos parásitos son transportados por mosquitos, te pican y cuando penetran a la sangre pues usan al eritrocito como reservorio y ahí se reproducen. Pero como estas personas tienen gran cantidad de radicales libres, pues no podrían reproducirse y son inmunes a ellos. Otra de las funciones del NADPH sucede en las células blancas, sobre todo en macrófagos y neutrófilos. Aquí una bacteria está siendo fagocitada. Esta fue opsonizada por el complemento y por inmunoglobulina G y va a ser destruida por radicales libres, por ejemplo O2 negativo, peróxido de oxígeno o hipoclorito. Para generar estos radicales libres necesitamos varias enzimas. La primera es la NADPH oxidasa. Como pueden ver aquí usa NADPH y genera este superóxido, que es un radical libre y destruye bacterias. También tenemos la superóxido desmutasa, que convierte el superóxido en peróxido de hidrógeno. Luego tenemos la mieloperoxidasa, que sería el número 3, que el peróxido de hidrógeno lo produce hipoclorito. Estos tres son radicales libres muy potentes que pueden destruir a la bacteria, y noten que todo comenzó con la NADPH oxidasa. Aquí está. Y esto pues no va a ser todo lo que va a sufrir la bacteria, porque pues va a ser endocitado, el lisosoma se va a unir a él y va a formar el fagolisosoma, y si alcanzan a ver pues se va a destruir la bacteria. Entonces NADPH favorece esta producción de radicales libres en el fagolisosoma para destruir la bacteria. Esto que está aquí es la vía del glutatión. Como pueden ver, pues se utiliza para disminuir radicales libres, que ya lo mencionamos. Pero lo que quiero que noten acá es que NADPH también se utiliza para hacer sorbitol por la reductasa, aldolasa reductasa, la cual puede suceder en todos los tejidos.
y este es un proceso que sucede solo cuando hay una gran cantidad de glucosa. Entonces, si hacemos una asociación entre la función que acabamos de ver, que es destruir bacterias, y hiperglicemia en diabéticos, pues el NADPH puede agotarse en diabéticos por tanta glucosa, porque vamos a estar haciendo mucho sorbitol. Entonces no va a haber NADPH para esta reacción, y por ende no va a haber radicales libres, y por ende la bacteria no va a ser destruida. Entonces los diabéticos están inmunosuprimidos por este mecanismo, porque su NADPH no funciona adecuadamente para producir radicales libres. Y esto se puede comprobar con la asociación que existe el tener diabetes y tener tuberculosis, debido a que este mecanismo de NADPH es indispensable para mantener a la bacteria de tuberculosis regulada. Entonces, cuando tenemos hiperglucemia, como en los diabéticos, pues tuberculosis se reactiva y genera la TB secundaria que conocemos. El NADPH también sirve para hacer esteroides como cortisol y hormonas esteroideas a partir del colesterol. Incluso para la síntesis de colesterol sirve el NADPH. También para ácidos grasos. Una función corta es la producción de óxido nítrico. Noten que en esta reacción la óxido nítrico sintetasa requiere NADPH para generar óxido nítrico, el cual sirve para relajar el músculo liso, para inhibir la agregación plaquetaria como neurotransmisor y también como bactericida. NADPH también se utiliza para hacer bilirrubina, como podemos ver aquí, por medio de estas dos enzimas, la grupo hemo oxigenasa y la biliverdina reductasa. Las dos usan NADPH y lo requieren para formar bilirrubina. La última función es el citocromo P450. Recibe el nombre porque estas proteínas o enzimas brillan a una longitud de onda de 450 nanómetros en un espectrofotómetro. De ahí viene el nombre. Y es un grupo de enzimas muy numeroso que generalmente tienen la función de monooxigenar, es decir, meter un oxígeno a los compuestos, y esto con la finalidad de hacerlos más solubles, ya sea para eliminarlos o para hacerles una modificación en la síntesis de alguna ruta metabólica. En la gráfica podemos ver algunos nombres de estos citocromos, de estas enzimas que pertenecen a este sistema de citocromo, donde el 3A4 viene siendo como el más relevante. Lo que sucede es que muchos fármacos utilizan a estas enzimas para eliminarse. La mayoría de los fármacos son liposolubles, y si pueden observar esto, pues este fue un fármaco que hizo todo este proceso y al final sale con un oxígeno. Y eso es lo que hace el sistema de citocromo P450, oxigenar. Entonces este fármaco ahora con un oxígeno es mucho más soluble y puede ser eliminado ya sea por la bilis o por la orina. Para que vean la importancia en los fármacos, supongamos que una persona está tomando 4 fármacos. Entonces uno se metaboliza por el 1B1,
otro lo hace por el 2A6 y dos lo hacen por el 3A4. Aquí la droga C y la droga D, por metabolizarse en el mismo citocromo, podrían interferir en su metabolismo, en su farmacodinámica, y podrían tardarse más en eliminarse porque están usando el mismo sistema de eliminación. Y esa es la importancia que tiene conocer a estos citocromos, ya que se utilizan tanto para síntesis de algunas cosas endógenas, sobre todo esteroides u hormonas, pero sobre todo para la eliminación de los fármacos. Y eso no es todo. Algunos fármacos pueden inducir a los citocromos. Por ejemplo, en esta imagen, la droga D estimula al citocromo 1B. Entonces, esta droga D va a estimular a este citocromo, a esta enzima. Entonces, la droga B se va a eliminar mucho más rápido porque va a estar potenciada la acción de este citocromo 1B1. O en el caso contrario, aquí tenemos que la droga D inhibe al 1A1, entonces los fármacos que se eliminen por ahí no podrían eliminarse adecuadamente. Entonces podrían producir toxicidad y habría interacciones farmacológicas peligrosas. Por lo tanto, cuando una persona esté tomando muchos fármacos, es importante revisar dónde se eliminan estos fármacos o si estos fármacos inducen, o sea, estimulan algún citocromo o inhiben algún citocromo para evitar interacciones. Sobre todo de hay muchas interacciones importantes. Por ejemplo, la toronja es un potente inhibidor del 3A4. Interfiere con muchísimos fármacos que ahí se eliminan. Por ejemplo, no sé, la warfarina ahí se elimina. Y si alguien toma toronja y esta warfarina sirve para evitar coágulos en la sangre, pues va a dejar mucho tiempo la warfarina en su sangre y le va a producir sangrados. Entonces, por eso es importante conocer qué sustancias estimulan o inhiben a los citocromos y dónde se eliminan los fármacos. Creo que son todas las funciones del NADPH y en relación a la vía de las pentosas es todo.